Buenos días, 8 de la mañana, el ETF al contado de Bitcoin ya es una realidad. La SEC, sin hackeos de por medio, aprobó finalmente e incluso más de lo que se esperaba. Las entidades, no solo las grandes, sino a otras gestoras también que pudieran poner en marcha ya ese ETF del Bitcoin. La realidad tiene una cara B o una parte oculta y es sin duda el mensaje de Gary Gensler y de la SEC alrededor de que no respaldaba ni aprobaba el Bitcoin, que lo que se vivía en la jornada de ayer no era ni una aprobación ni un respaldo al Bitcoin. ¿Por qué? Porque en el fondo estos son negocios y solo negocios. La clave fundamental no tiene las siglas de Bitcoin, tienen las siglas del dólar digital, por lo que no se dejen tomar el pelo con el movimiento de la jornada de ayer. Ni la SEC ni el gobierno americano están abrazando a brazos abiertos ya al Bitcoin, a las criptomonedas y a un mundo de destrucción creativa del capitalismo. Entiéndame que destrucción creativa es positivo en este entorno, como decía Acemoglu, del sistema, sino lo que quieren es una situación todavía más extractiva del sistema, como a través de una moneda digital. No impidan que los árboles le dejen ver el bosque, que la clave fundamental se llama dólar digital para Estados Unidos, no Bitcoin. Lo que se vio ayer es capitalismo en estado puro. Usted quiere negociar con un bien que se llama criptomonedas, 1,7 billones, pónganse a hacerlo. Vamos a darle forma, orden y productos. ¿Qué es lo que hizo el Bitcoin una vez que también se conocía que Gary Gensler, que la SEC decía: no hemos aprobado el Bitcoin, no hemos respaldado el Bitcoin? Caída esta mañana del 1,63%, por debajo a estas horas ya de los $46.000. El movimiento fuerte de subida que se vio durante la jornada de ayer, vamos a ver si lo podemos ver aquí, y el movimiento posterior en el que se conocía cómo reaccionaba, aquí están, cómo reaccionaba ante ese mensaje de Gary Gensler. Caída del 1,60% a estas horas, después de ver el movimiento inicial de coger rush, de coger subida el Bitcoin, pero que ya había descontado una parte muy importante. El movimiento de Ethereum también muy parecido en el momento en el que se conoce la decisión de la Reserva Federal, el movimiento de otras criptomonedas como Cardano, el movimiento en general ahora mismo, esta mañana, con ese seísmo, entiéndanme, provocado por el movimiento de esos ETF del Bitcoin, SP500 subida del 0,25% a estas horas. ¿Cuál es la clave fundamental? ¿Qué es lo que nos quedaba oculto de la decisión que conocimos anoche alrededor de la importancia que tiene ese ETF del Bitcoin al contado? Esta carta de Gary Gensler, sin hackeos de por medio, se supone, en el que se mira, se entiende, se observa lo que de verdad trasciende a la decisión de la aprobación de los ETF al contado del Bitcoin. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande, si nos deja la pantalla, para que puedan ver ustedes mejor un poco cómo lo expresa el presidente Gary Gensler. Vamos a ver si podemos ampliar, sobre todo esta parte de en medio, a mis compañeros, y así podemos ver así, más en detalle, y no ven ustedes la letra tan pequeñica. Miren, dice: hoy la comisión aprobó la cotización y negociación de una serie de productos, de acciones de productos cotizados en bolsa, ETPs, de Bitcoin al contado. A menudo he dicho que la comisión actúa dentro de la ley y de cómo los tribunales interpretan la ley. A partir de 2018, bajo la presidencia de Jay Clayton, cuidado porque esta carta es fundamental para entender lo que de verdad está pasando y cómo lo que dijo ayer Gary Gensler es: no hemos aprobado el Bitcoin. Dice: la comisión desaprobó más de 20 presentaciones entre 2018 y 2023, marzo. La comisión desaprobó más de 20 presentaciones de reglas de intercambio para ETPs de Bitcoin, para ETFs de Bitcoin al contado. Una de esas presentaciones, realizadas por Grayscale, contemplaba la conversión de Grayscale Bitcoin Trust en un ETF. Ahora nos enfrentamos a un nuevo conjunto de presentaciones similares a las que hemos rechazado en el pasado. Las circunstancias, sin embargo, han cambiado. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia sostuvo que la comisión no explicó adecuadamente su razonamiento al desaprobar la cotización y la comercialización del ETF propuesto por Grayscale, la orden Grayscale. Por lo tanto, el tribunal anuló esa orden en escala de grises y devolvió el asunto a la comisión, a la SEC.
Con base a esas circunstancias y las discutidas más detalladamente en la orden de aprobación, creo que el camino más sostenible a seguir es aprobar la cotización y negociación de esas acciones spot, es decir, al contado, del ETF del Bitcoin. Con base a esas circunstancias, a todo lo desaprobado y a las discutidas más detalladamente en la orden de aprobación, creo que el camino más sostenible, es decir, para que no le vuelvan a dar una colleja judicialmente a Gary Gensler y a la SEC, es aprobar la cotización y negociación de estas acciones spot del ETF del Bitcoin. La Comisión evalúa cualquier norma presentada por una bolsa de valores nacional basándose en si es consciente con la ley de bolsa y sus regulaciones, incluso si está diseñada para proteger a los inversionistas y al interés público. La Comisión es neutral en cuanto a méritos, no adopta una opinión sobre empresas, inversiones de activos específicos en un ETF. Si el emisor de un valor y la bolsa de valores que cotiza cumplen con la ley de valores, con la ley de bolsa y las reglas de la Comisión, ese emisor debe tener el mismo acceso a nuestros mercados regulados que cualquier otra persona. Es importante destacar que la acción de hoy de la Comisión se limita a los ETF que poseen un producto no valorado, Bitcoin. De ninguna manera debería indicar la voluntad de la Comisión de aprobar estándares de cotización para valores de criptoactivos. La aprobación tampoco indica nada sobre las opiniones de la Comisión sobre el estado de otros criptoactivos, según las leyes federales de valores, o sobre cómo el estado actual de incumplimiento de ciertos participantes del mercado de criptoactivos con las leyes federales de valores. Como dije en el pasado, y sin prejuzgar ningún criptoactivo, la gran mayoría de los criptoactivos son contratos de inversión y por lo tanto están sujetos a leyes federales. Hoy en día los inversores ya pueden comprar y vender o obtener exposición a bitcoins en varias casas de bolsa, a través de fondos mutuos, en bolsas de valores nacionales, a través de aplicaciones de pago. En primer lugar, los patrocinadores de los ETF de Bitcoin deberán proporcionar una divulgación completa, justa, veraz sobre los productos, los inversionistas. En segundo lugar, estos productos se cotizarán. La clave fundamental es lo que hemos visto. No hay una aprobación y quiere dejar la SEC muy claro que la SEC se limita a los ETFs, que son un producto no valorado en Bitcoin. De ninguna manera debería indicar la voluntad de la Comisión de aprobar estándares de cotización para valores de criptoactivos. Miren el siguiente gráfico, porque lo que vivimos, sobre todo a partir de las 10 de la noche, es decir, una vez que se cerró el mercado en la jornada de ayer, era esta carta. Esta carta con 10 de enero de 2024, que es histórica, alrededor de cómo se pone en marcha y cómo se lanza ya ese Bitcoin ese ETF al contado del Bitcoin en las diferentes bolsas en las que se pone en marcha. Miren el siguiente gráfico, que también nos apunta a estas horas de qué manera esta es la ficha que en Bloomberg pueden ustedes ya ver de cada uno de los ETFs. Este es el de Invesco, en el que ya se califica como tipo de fondo ETF, por supuesto, que es una inversión alternativa, que es macro la estrategia y que el estilo es criptomoneda. De tal manera que ya tenemos la ficha puesta, aprobada desde ayer, un poquito antes de las 10 de la noche, que se empezó a filtrar que ya estaban activos en Bloomberg, en el terminal de Bloomberg, las distintas fichas de cada una de las criptomonedas, y ya se puede hacer todo el movimiento de operación. 1,7 billones se espera mover con todo este movimiento de ETFs al contado de criptomonedas. Lo que pasa es que también se esperaba una reacción del Bitcoin que fuera más positiva, pero esa carta de Gary Gensler frenó gran parte del movimiento inicial de alegría que estaba teniendo el mercado. Fíjense en el siguiente gráfico como la CBO anunciaba de esta manera en esta carta firmada también por Chelsea Sullivan ese movimiento del Bitcoin, y como por ejemplo el de ARK estaba ya en Catibut, estaba ya en marcha, en movimiento. Fíjense el detalle de cómo se fue poniendo en marcha todo ese movimiento de aprobación. Aquí cómo se aceptaba, fíjense en el documento, cómo se aceptaba ya con fecha de ayer, esa aceptación un poquito antes de que el mercado pusiera también fin a la jornada. ¿Qué es lo que hizo el mercado justo en el momento posterior? Hoy vemos un movimiento de caída. Fíjense cómo Holger Zapest nos dice cómo se disparaba a 46.000, Ether saltaba un 9%, 2.500. Hoy el movimiento ya no tiene esa fuerza que vimos en el momento inicial. Los fondos podrían comenzar a cotizar, dice Holger, alrededor de o tan pronto como el jueves, después de meses de anticipación, de retroceso, de hackeo, etcétera. Y aquí ven en el gráfico de Bloomberg el comportamiento y el movimiento, sin duda, de cómo Ether tuvo todavía un movimiento más fuerte al alza.
¿cuáles son los ETFs? Esperaban 5. Miren el siguiente gráfico, no han sido 5, han sido 11. O 11, como hacíamos en el baloncesto. Y shares de BlackRock, Grayscale, que es el que propicia con esa demanda que vuelva otra vez a la SEC y que se inicie el proceso para la aprobación, Fidelity, VanEck, Wisdom 3, Bitwise, Invesco Galaxy, Valkyrie, ARK, Hashdex y Franklin. De tal manera que no hay 5, sino que se abre a grandes gestoras y se abre a otras que dijeron yo también quiero aprovechar, aunque no tengo el tamaño de BlackRock y de Fidelity o de, por supuesto, Invesco, sino que quiero estar aún así en ese entorno de aprobación de tal manera que pueda estar desde el principio. La Fed, como dice Jacqueline Melinek, puso desde el principio a los 11 y estos serían los símbolos, para que lo entiendan, que pueden utilizar ya en cada uno de ellos para ver, sobre todo en el terminal de Bloomberg, ¿no?, cuál es el movimiento, cuál es la cotización, cómo empiezan a moverse y ahora a ver cómo empieza el movimiento de distribución por parte de las gestoras. Claves del día, hay que ver los árboles y el bosque. Los árboles, la SEC aprueba los ETF de Bitcoin tras una década de negociaciones. Gensler dice, el bosque, que la agencia no aprueba ni respalda Bitcoin. Bitcoin superado. Podemos darle más vueltas, pero ya está. Lo tenemos, va a empezar a dar forma. Vamos a ver si esas predicciones de $500.000, $100.000, $60.000, $200.000, 1 millón, vamos a verlo. Ahora ya puede jugar, ya está el balón rodando en el campo. Vamos a ver a partir de hoy. Pero a partir de hoy otro punto fundamental que mueve la escena del inversor. Ya tiene Bitcoin, ya tiene los instrumentos, ya tiene los vehículos a jugar. El balón empieza a rodar. ¿Pero qué se juega hoy? Inflación. 2:30, 8:30 de la mañana, costa este de Nueva York. Aquí en Negocios Televisión vamos a ver el dato de inflación en Estados Unidos. Se espera un crecimiento del